Hola a todos, mi nombre es Brian Tandazo y bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante como es la matemática y sus conjuntos, o en este caso la lógica matemática y sus conjuntos. Este tema es fundamental no solo en las matemáticas puras, también es muy vista en la programación, en la informática, en la vida cotidiana y en la toma de decisiones. ¿Sabías que lo que nosotros tomamos como una conversación o una toma de decisiones también lo usan las máquinas para resolver problemas? Vamos a descubrirlo. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es una rama de las matemáticas que estudia los principios de razonamiento válido. Esta nos permite analizar afirmaciones llamadas proposiciones y establecer si estas llegan a ser verdaderas o llegan a ser falsas. ¿Pero qué es una proposición? Una proposición es una oración que puede ser verdadera como también puede ser falsa, pero no pueden ser ambas a la vez. Un ejemplo muy claro de esto es las siguientes preguntas que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿es mayor que 2? 5 llega a ser mayor que 2, ¿es una proposición falsa o una proposición verdadera? Exactamente, es verdadera. ¿Por qué? Porque 5 de ley tiene que ser mayor que 2. 2 no es un número mayorativo a 5. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿El Sol es un planeta? ¿Verdadera o falsa? Exactamente, es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque el Sol no es un planeta. Considerado en el algoritmo del universo, el Sol viene a ser una estrella terrestre. Luego tenemos la siguiente. Abre la puerta. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Ninguna de las dos. No es ni verdadera ni falsa porque esta no es considerada una proposición. Es una orden. Ahora vamos a hablar un poco de los conceptos lógicos básicos. El primer concepto que tenemos es la negación. Cuando en la proposición nosotros hablamos de la afirmación de si es verdadera o falsa, pero en esta operación de conectores, la primera es afirmativa, por lo tanto su negación viene a ser negativa. Este ejemplo que dice hoy llueve, hoy no llueve, viene a ser negativa. Después tenemos la conjunción. Es verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. Por ejemplo, si yo estudio, voy a probar efectivamente. Luego tenemos la disyunción. Es verdadera si al menos una de las proposiciones llega a ser verdadera. En este ejemplo yo me propongo que si yo después de estudiar voy a dormir. Entonces yo estudio y después duermo. ¿Y es una proposición verdadera? Exactamente, porque la primera es verdadera, porque la primera es verdadera. Luego tenemos la condicional. La condicional solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Por ejemplo, si yo estudio, voy a probar, es falso. La primera es verdadera porque yo voy a estudiar, pero la segunda es falso. No porque vaya a estudiar significa que vaya a probar. Incluso estudiando yo puedo llegar a desaprobar. Luego tenemos la bicondicional. Es verdadera solo si ambas tienen el mismo valor de verdad. En este caso solo si ambas son verdaderas o ambas son falsas. Por ejemplo, si yo estudio, voy a probar. Si yo no estudio, no voy a probar. Entonces viene a ser verdadera dependiendo de la cantidad de verdad que tenga. Ahora vamos con un pequeño ejercicio. Si 3 más 3 es igual a 6, ¿es verdadero o falso? Es verdadero. Ahora el segundo. Si yo estudio, gano la lotería, ¿qué tipo de conector es este? Exactamente, es un condicional. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Es de día, hay sol. ¿Qué pasaría si estuviera nublado? Exactamente. No es un ejercicio, no es una condición, es una pregunta. ¿Sabías que la lógica formal fue desarrollada por Aristóteles hace más de 2000 años? Pero hoy en día la usamos para construir inteligencias artificiales y algoritmos. Vamos a hablar un poco sobre la teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección bien definida de objetos o elementos. Estos elementos pueden ser números, letras o palabras. Los elementos básicos de la teoría de conjuntos son, por ejemplo, la E, que significa pertenece a, o también la E tachada, que significa no pertenece a.
También tenemos la O cruzada, que significa un conjunto vacío que no tiene elementos, y la C grande, que es derivada de los subconjuntos. Todo conjunto es un subconjunto de sí mismo. Formas para representar un conjunto. Por extensión se listan todos sus elementos. A es igual a 2,4, 6, 8. Por comprensión se describe una propiedad común. En este ejemplo A es igual a X, pero X es un número menor que 10. O sea, si viene a significar que 10 vendría a ser un número valoritario entre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora las operaciones básicas, como son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento. La unión son todos los elementos de A y B sin repetirse. O sea, son todos los elementos de A y B en un solo conjunto. La intersección son los elementos que están en A y en B. O sea, están en A y en B. La diferencia son todos los elementos que están en A pero no en B. Y el complemento es todos los elementos del universo que no están en A. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, un ejemplo de la unión. Decimos que A y B deben de estar en un mismo conjunto, entonces se van a mezclar los números de A y B sin repetirse, obviamente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos la intersección, son los elementos que están en A y en B. En el ejemplo que ya pusimos 1, 2, 3, 4 y 3, 4, 5, 6, el elemento que está tanto en A y que está tanto en B es 3 y 4, entonces esta se va a formar en un grupo para la intersección. Luego tenemos la diferencia, elementos que están en A pero no están en B. ¿Qué elementos que están en A y que están en A pero no están en B? Exactamente, el 1 y el 2 están en A pero no están en B. Entonces estos vienen a formar un grupo en la diferencia. Y luego tenemos los complementos, todos los elementos del universo que no están en A. En este caso tenemos, en el complemento A tenemos del 1 al 4 y en el complemento B del 3 al 6. Sabemos que el complemento A está del 1 al 4 y acá en el B también llega del 3 al 4, pero no está el 5 y el 6. Entonces estos son los elementos que le faltan a la. Entonces el 5 y 6 vendrían a formar un grupo en el complemento. El creador de la teoría de conjuntos fue Georg Cantor y su trabajo fue tan revolucionario que lo tacharon de loco en su época, pero hoy en día es considerado uno de los padres de la matemática moderna. Ahora vamos a ver lo que son los diagramas de Venn y aplicaciones. ¿Qué es un diagrama de Venn? Es una forma visual que representa conjuntos y sus relaciones. Normalmente se usan círculos que se suponen para mostrar una intersección, unión o etc. Un ejemplo de estos es, supongamos que hay estudiantes de deporte y hay estudiantes de instrumentos. Si A y B se juntan, vendría a representar que estas personas practican los dos elementos, o sea, practican el deporte y practican el instrumento. El diagrama de Venn fue creado en 1880. Hoy se sigue usando esta lógica en probabilidades estadísticas y hasta en presentaciones empresariales. Hoy aprendimos a pensar con claridad. La lógica matemática nos ayuda a identificar argumentos válidos y los conjuntos nos permiten organizar datos con precisión. Recuerda que estas herramientas las usamos muy seguido de lo que crees. Cuando decides ponerte algún tipo de ropa o a qué grupo perteneces o al usar una app hay lógica y conjuntos detrás. Ahora te voy a poner un pequeño examen. Si el conjunto de A es igual a 1, 2, 3, 4 y 5 y el conjunto de B es igual a 2, 4 y 6, ¿cuál de los dos subconjuntos crees que es? ¿La unión o la diferencia? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Muy bien, después de lo que hemos visto, ahorita vamos a hablar de un tema elemental en lo que es la lógica matemática, como lo es el cálculo proposicional. Pero como ya lo hemos visto, ¿qué era el cálculo proposicional? Es una rama de la lógica matemática que se enfoca en las proposiciones mediante conectores lógicos. ¿Y qué era una proposición? Exactamente, era una oración que podría ser tanto verdadera como falsa. Pero ¿cómo puede distribuirse estos conceptos en una traducción simbólica? Vamos a averiguarlo. ¿Cómo podemos poner esto en una traducción simbólica? Vamos a poner un pequeño ejemplo.
vamos a traducir: si hace sol, entonces salgo a caminar. Entonces para nosotros P vendría a ser hace sol y Q es salgo a caminar. El resultado es la combinación de estos dos elementos que nos da como respuesta: si hace sol, entonces nosotros vamos a salir a caminar. Pero ¿cómo podemos esto simbolizar en una tabla de verdad? Para simbolizar esto en una tabla de verdad, primero hay que preguntarnos qué es realmente una tabla de verdad. Una tabla de verdad nos permite ver el valor de verdad de una proposición compuesta según sus valores o sus partes. Un ejemplo de estos es con la conjunción. En el primer símbolo tenemos la P. La P representa todos los valores de verdadero y falso, pero estarán dirigidos en verdadero, verdadero, falso y falso. Luego tenemos la Q, que es la contraparte, o sea, será verdadero primero, falso segundo, tercero verdadero y cuarto falso. Y como ya decimos, en la conjunción es verdadero solo si ambas son verdaderas, entonces vendría a ser verdadero, verdadero, viene a ser verdadero. Verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, 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 falso. Ahora vamos a hablar de la condicional. La condicional en la tabla de verdad también se representa de la misma forma que la conjunción, solo con la diferencia que el elemento va a ser falso si la primera llega a ser verdadera y la segunda es falso, como lo vemos aquí en el ejemplo. Verdadero, verdadero viene a ser verdadero. Verdadero y falso viene a ser falso porque cumple con la condición que propone la condicional. Falso, verdadero viene a ser verdadero y falso, falso, verdadero. Aunque les parezca raro, si la condición no se cumple, en este caso P, si llega a ser falsa, entonces la condicional viene a ser verdadera sin importar la Q. Ahora hablaremos un poco de la tautología, la contradicción y la contingencia. Según el resultado de una tabla de verdad, podemos calificar una proposición compuesta como la tautología, que siempre va a ser verdadera, la contradicción, que siempre va a ser falsa, y la contingencia, que puede variar entre verdadera o falsa. Ahora vamos a hacer una pequeña tabla de cómo funcionan las tablas de verdad, pero con unos tres ejemplos y unas tres condiciones, como lo son la negación, la disyunción y la conjunción, que son los más comunes de ver. La negación, como ya hemos dicho, la P y la Q se representan como verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Entonces en la negación vendría a ser su contraparte. Entonces aquí nomás en la negación es un poquito muy cortito y es más simple porque vamos a poner lo que es verdadero y su contraparte falso, y falso su contraparte verdadero. Ahora vamos a la disyunción. La disyunción, como ya habíamos dicho, solo es verdadero si alguno de los dos era verdadero. Entonces si tenemos aquí nosotros verdadero y verdadero, viene a ser verdadero. Si tenemos verdadero y falso, viene a ser verdadero. Si tenemos falso y verdadero, viene a ser verdadero. Si tenemos falso y falso, no tenemos ningún verdadero, entonces ponemos falso. Y ahora vamos a ver en la conjunción. En la conjunción solo debe cumplirse si ambas son verdaderas. Como por ejemplo, si ponemos verdadero y verdadero, con su respuesta vendría a ser verdadero. Si ponemos verdadero y falso, solo se cumple una, más no se cumple la otra, entonces viene a ser falso. Si ponemos falso y verdadero, solo se cumple una y la otra no se cumple, entonces viene a ser falso. Y si ambas están en falsas, también vienen a ser falsos. En conclusión, el cálculo proposicional nos ayuda a analizar razonamientos, probar teorías, construir argumentos válidos en matemática y física, incluso informática y hasta en la vida diaria. Comprender este lenguaje simbólico fortalece nuestro pensamiento lógico y crítico, y ahora que sabemos usarlo, ya estás pensando como un verdadero lógico.